en la oscuridad inmensa. Perdido en la oscuridad inmensa. Ese sería el título. Pero el tema en sí, de lo que queremos hablar, es sobre la necesidad de conocer realmente a nuestro Dios. ¿Cuántos quieren conocer a nuestro Dios? ¿Cuántos le conocen? Hoy vamos a hacer un test. Vamos a ver si realmente le conocemos. Nadie tiene que decir, no, yo no soy ese, yo sí lo conozco. Y para eso vamos a basarnos en el Evangelio según San Juan. Vamos a buscar inmediatamente. Como le digo, el tema lo he titulado Perdido en la oscuridad inmensa. Y a medida que vayamos desarrollando la temática, entenderemos a qué me refiero. Juan capítulo 9, vamos a leer capítulo 9. Vamos a leer el verso 1. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Bien, la palabra del Señor dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Vámonos ahora al Evangelio según San Mateo, el primer Evangelio de la Biblia. San Mateo capítulo 4. No se salga del pasaje que le acabo de leer y manténgase entre el pasaje que le acabo de leer y el pasaje que voy a leer ahorita. Mateo capítulo 4, versículo 15 al 16. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. El Señor añada bendición a su palabra. Bien, hermanos, la tragedia más grande de la humanidad consiste en estar separada o separados ¿de quién? De Dios. Esa es la tragedia más triste, más tenebrosa por la que la humanidad ha pasado, está pasando y va a pasar. Es estar separada de Dios. Es una situación tan triste, tan paupérrima, que el hombre no tiene la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. El hombre está separado de Dios. Por tanto, eso lo convierte en un transgresor de sus leyes. Y esa transgresión lo lleva a vivir en tinieblas, a vivir en oscuridad. Eso lo podemos traducir como el apóstol Pablo en las epístolas lo menciona. El hombre estaba
pecado, y sigue muerto en sus delitos y pecados si no viene a Jesucristo. Por tanto, el ser humano está viviendo una tragedia, no una tragedia griega, una tragedia real, verdadera. Y esa debe ser la razón, hermano, por la que nosotros, después de entender que el principal propósito es glorificar a Cristo, también debemos entender que esa es la razón por la que tenemos que predicar. Nuestra predicación no va a salvar a nadie. Nuestra predicación simplemente es un mensaje que nosotros tenemos que entregarle a la persona. Hace 2 domingos atrás yo hablaba acerca de la escalera de la predicación. Y yo hablaba de que el ser humano necesita invocar a Dios, pero no es capaz de invocarlo porque está ¿qué? Muerto en su pecado. Y para poder invocarle necesita oír. Y para poder oír alguien le tiene que predicar. Amén. Y para que alguien le predique, alguien tiene que ser enviado. Y una vez que esos elementos se unen, el ser humano tiene que tomar una decisión. O rechazarlo, el mensaje que el Señor le está entregando y convertirse a Él, o simplemente continuar en su depravación pecaminosa. El hombre no se puede vislumbrar, el hombre no puede ver su condición. Ese es el propósito de este mensaje, que usted entienda que el ser humano no puede ver su condición. Por eso que cada uno cree que está bien. Todo el mundo piensa que está bien. Todo el mundo piensa que hace lo bueno. Y que por estar bien y por hacer lo bueno, Dios está contento. Y que Dios no es tan malo. No, yo no creo que exista el infierno. Pues existe el infierno, y si no nos arrepentimos sinceramente, allá vamos a ir. Esa es la realidad. El hombre está perdido en la oscuridad inmensa. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. El hombre no tiene, cuando hablo de hombre y mujeres, no tiene la capacidad de buscar a Dios. Eso debe grabárselo. Usted no vino aquí porque usted fue bueno, ni porque en el pasado su abuela, su abuelo, su tatarabuelo conoció a Jesucristo. No. Esto no depende de eso. Si usted está aquí es porque Dios intervino. Dios lo trajo. Dios le habló. Y en un determinado momento usted reaccionó a esa voz y decidió seguirlo. Amén. En el pasaje bíblico del Evangelio según San Juan, donde acabamos de leer, hay algunas verdades. Encontramos algunas verdades y aplicaciones que debemos considerar seriamente. Vamos nuevamente a Juan capítulo 9 y se lo resumo de la siguiente manera. Esta es la historia de un ciego. Recuerden, hermano, que la palabra de Dios, la Biblia, no son cuentos de viejos o de viejas. No es una fábula. Son verdades eternas. Y cada palabra que allí fue registrada por los escritores inspirados por el Espíritu Santo son verdad. De hecho, el Señor dice, mi palabra son vida. Son vida. Esta palabra es vida. Produce vida. Ella no va a regresar vacía. Algún resultado va a traer. El que la acepta va a recibir la vida eterna. El que acepta esa palabra, acepta el autor de esa palabra y lo hace su Señor, va a recibir vida y vida en abundancia. Pero aquel que no la acepta va a recibir juicio. Amén. Tan sencillo. Ahora, esta es la historia de un hombre. La Biblia no menciona su nombre, pero vamos a ponerle nosotros un nombre. Vamos a ponerle Federico. Federico había nacido ciego. La Biblia, donde yo he leído, no encuentro que la Biblia dé detalle de su vida. No se detiene en detalles, no dice ni siquiera su edad. Pero vamos a suponer que Federico tendría unos 35 años. Es una suposición.
Vamos a suponer que Federico tenía 35 años. Durante 35 años, Federico había permanecido ciego. Es decir, él nació ciego. No fue que perdió la vista, nació ciego. Entonces, la Biblia, repito, no se detiene en detalle, yo no lo sé, pero vamos a suponer que este hombre buscó todos los medios para recibir la visión y nunca la pudo recibir. Buscando ayuda aquí, ayuda allá, invirtiendo por acá, aquel médico, aquel brujo, aquel hechicero, aquel adivinador y nada. Pero un día, bendito día, él, hermano, tiene un encuentro con el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y lo más tremendo que todo indica que Federico no buscó a Jesús, sino que el verso 1 del capítulo 9 de Juan dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Es decir, Jesús lo vio y Jesús lo buscó. Es que Dios siempre actúa así. Dios siempre actúa así. El hombre, nosotros no somos capaces de buscar por sí solos a Dios. Olvídalo. No somos capaces. Si a duras penas venimos a la casa de Dios, que supuestamente conocemos al Señor, imagínense qué se espera de un muerto espiritual. ¿Qué se espera de un ciego espiritual? Dios siempre lo busca. Él siempre va en busca del hombre, porque Él ama al hombre. Él ama al hombre. Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Aunque algunos digan que Él ama a ciertos hombres, no ama a ciertos hombres, a cierta sociedad, a cierto grupo. Él ama a los hombres, ama a la humanidad. Y Él quiere que los hombres sean salvos. Así que Dios siempre busca al hombre, no el hombre a Dios. Porque en el momento que el hombre es capaz de buscar a Dios, algo no está encajando bien. Algo no está bien. Porque resulta que ese hombre pecador, ese hombre malo, perverso, como lo fuimos nosotros, muerto en su delito y pecado, significa que hay algo bueno en él. Y en nosotros no hay nada bueno, hermano. Es cuando Cristo viene a nosotros y lo aceptamos, que entonces Él comienza a producir en nosotros aquellas obras que luego tienen que ser concretizadas. Es ahí donde Él comienza a producir frutos. Pero mientras tanto, no. Así que Dios tiene que ir a buscarlo. Así que este hombre estaba ciego. Y dice la Biblia, y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y entonces los discípulos le preguntaron: bien, Señor, mira, el pobre de Federico, está ciego desde el nacimiento. Bien, ¿de quién fue la culpa? ¿De él o de sus papás? ¿Será que los papás pecaron por un pecado, por una maldición generacional? Y dijeron: no, nada de eso. Y ahí está la respuesta. No es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Normalmente nosotros siempre somos especialistas en señalar una situación que se le ocurre a una persona, sea cristiano o no sea cristiano. No, esto le está pasando porque es pecador. No, esto le está pasando porque es malo. Esto le pasa porque sembró y está cosechando. Somos especialistas en buscarle una respuesta a una X situación. Pero bueno, a eso no quiero llegar. Pero lo que sí quiero que entienda, hermano, que Dios quería glorificarse. Y cada situación que pasa un individuo allá afuera es porque Dios desea glorificarse. Dios quiere glorificarse. Quiere manifestarse. Así que entonces Jesús se acerca a él. Y dice la Biblia que él escupe en el suelo. Algunos dirán: pero el Señor es bien cochino. ¿Cómo se lo? Sí, porque ahí lo dice. A ver. Dicho esto, escupió en tierra, verso 6. El Señor va, habla con él, les aclara algunas cosas a los discípulos, luego escupe en el suelo. Yo no sé si el Señor tenía gripe, resfriado, no sé, pero escupió, hermano. Tenía que hacer una saliva grande para poder hacer barro.
y cogió en su mano y comenzó a mover la saliva y el polvo, el barro, ¿no? Y fue y se la puso en los ojos al ciego. ¡Pau! Le puso una luneta de barro. Y dice, ve al estante de Siloé y lávate los ojos. El hombre fue corriendo, bueno, no sé si fue corriendo, estaba ciego, pero el asunto fue que fue. Y dice que regresó, ¿qué? Viendo. Bendito sea el Señor. Nunca había visto. Y ahora veía. Pero bueno, ahorita vamos a explicar más detalladamente eso. Y luego que el hombre ve, la gente comienza a ver el milagro y se acercan. Oye, ¿cómo fue eso? Yo te conocía desde el niño, desde que naciste ciego. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Y ahí estaban los reporteros de CNN, de la BBC de Londres, ahí estaba la CNN, ahí estaba Radio Caracol, estaba el Radio Ser en España, estaban todos ahí preguntando. Ese es un decir. Y comenzaron a presionarlo incluso, y llegaron los fariseos, los saduceos y todos los feos. Y algunos no creían y comenzaron a acosar al muchacho. ¿Cómo fue eso? ¿Quién te hizo eso? Preguntar a Jesús. Y como él no podía responder como ellos querían, fueron de los papás. Y los papás dijeron, mire, sabemos que es nuestro hijo y sabemos que estaba ciego y que ha recibido la visión. Edad tiene, vayan y pregúntale a él. Por eso, hermano, cuando ustedes se acercan a venir a preguntarme por un hermano, vaya y pregúntale al hermano, no me pregunte a mí. No me pregunte a mí. Vaya y pregúntele, tenga el valor y pregunte. Eso fue lo que le dijeron los papás. Vayan y pregúntele, ya tiene 35 años. Y así, hermano, llegó el momento en que los fariseos, los sacerdotes de la época, lo expulsaron de la ciudad, lo echaron, lo sacaron, ¡fuera de aquí! Pero dice la Biblia, lo más hermoso a partir del verso 35, que Jesús, el verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dije, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Tremendo, hermano. Dios siempre nos busca. Aunque nos expulsen, aunque nos critiquen, aunque nos echen de la sociedad, aunque nos vituperen, digan cosas que no son ciertas, ¿verdad? No me escriba esto, póngame atención acá. Jesucristo siempre nos busca. Amén. Él siempre nos busca. Yo sé que está acostumbrado como que usted quiere obedecer, pero la mano dice, dale. Escúcheme, yo sé que Dios tiene una palabra para usted, pero necesito que escuche. Amén. Amén. Esa es la historia a grosso modo. Ahora, hermano, ¿qué enseñanza, qué verdades podemos sacar de todo esto? Primera verdad. Este hombre era ciego de nacimiento. Es lo primero que vamos a tocar. Nunca había visto. Mire, en la Biblia vamos a encontrar muchos textos bíblicos, muchos pasajes bíblicos de ciegos que el Señor sanó. Estaba el ciego Bartimeo y muchos otros. Inclusive, algunos tienen nombre, valga la redundancia, como el de Bartimeo el ciego. Pero todos, hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo he estudiado la Biblia y he visto, todos habían perdido la visión. Pero este ciego, Federico, del que estoy hablando y del que vamos a hacer el mensaje, nunca había perdido la vista. Es que nació sin visión. Federico representa al hombre caído. Federico representa a aquel que está muerto en su delito y pecado. Federico representa a la persona que no puede ver lo que usted y yo vemos. Federico representa a la persona que humanamente hablando no tiene remedio. Mientras que los otros ciegos ya habían visto antes. Por ejemplo, Bartimeo quizás perdió la visión cuando tenía 18 años. Ahora Bartimeo, digamos, tendría 60 años. Pero durante los primeros 18 años él sabe cómo es el mundo. Él sabe de qué color es el verde, de qué color es el azul, el rojo. Él sabe cómo es el sol.
del rostro humano, él sabe cómo son los animales, él sabe todo, tiene un código de las cosas en su mente. Y si perdió la vista, no es tan problemático como para Federico, que nunca ha visto. Así que imagínense que de repente Federico preguntara, Anderson, ¿de qué color está el cielo hoy? Y Anderson dice, así como no, Federico, mira que hoy el cielo está así nublado, entre gris y azul y blanco, ahí un poco raro. Y Federico, ¿qué le va a preguntar? Pero, ¿y de qué color es el azul, el gris? ¿Cómo es eso? Pues, explícame. Mire, yo le puedo asegurar, hermano, que Anderson se va a pasar toda la vida buscándole una explicación y nunca va a poder satisfacer la curiosidad de Federico, ¿sí o no? Porque él no ha visto nunca el color. Ahora sí, Bartimeo va y dice, Anderson, ¿cómo está el tiempo y el día? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves? En un momento, sí, está azul. ¿Azul? Sí, azul. Pero resulta que cuando Federico tenía 15 años iba a la playa, el cielo azul, el mar azul, y ahí, gracias, Anderson. Porque ya tenía el código de los colores en su mente. ¿Me explico? Así que eran dos tipos de cielo. En el caso de Federico, repito, es un nombre ficticio. Federico no había visto. Nunca había visto, hermano. Nunca. El hombre, cuando cayó en pecado, cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, el hombre fue reducido a mortal angustia, su alma, su espíritu, su corazón. El hombre quedó ciego, el hombre quedó muerto. Por eso, como decía al principio, el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. Porque no hay nada que lo motive a buscar a Dios. Porque él cree que está bien. ¿Me explico? Pero aquel que sí vio antes, sí anhela volver a ver. ¿Me explico? Y no es que Federico no quisiera ver, parece que sí quería ver. Pero en el caso de Federico, él nunca había visto. Y el pecador nunca, hermano, mire, por eso cuando usted analiza, por eso cuando yo he aprendido muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas en el transcurrir del tiempo, sobre todo en el campo misionero. Cuando estaba en Panamá cometí muchos errores y acá en Europa, gloria a Dios, como que la mente como que se expande y uno como que, ¿sí o no? Como que uno llega a conocer un poco más. Pero yo recuerdo que cuando yo evangelizaba, yo quería convencer a la gente, cueste lo que les cueste. Y les hablaba yo, y era sincero, en mi corazón había una sinceridad. Yo les amaba, quería que se convirtieran, pero no lo estaba haciendo correctamente. ¿Por qué no? Porque tratar de evangelizar a una persona ciega, que nunca ha conocido a Dios, es como tratar, hermano mío, de unir el agua con el aceite. Por eso que el tema se llama perdido en la oscuridad inmensa. El hombre está perdido en una oscuridad inmensa. Él cree que está bien. El que no tiene a Cristo cree que está bien. Solo Dios, en su infinita misericordia, puede intervenir. Amén. Amén. Solo Dios. No existe, hermano. No existe otra manera, solamente Dios. Así que Federico era un ciego de nacimiento. Todos nosotros que hemos tenido una experiencia real con Jesucristo, Cristo nos dio vida y nos restauró, nos dio visión. Amén. No nos restauró la visión, nos dio visión. Por eso que Dios da visión. Amén. No restaura visión. Dios da visión. ¿Que Dios no puede restaurar visión? Sí. Eso yo diría que es aplicable para aquel que en un determinado momento se aparta y no quiere venir a la iglesia y de repente comienza a perder el concepto, comienza a perder de vista al Señor y se aparta y anda por ahí, hermano, que no quiere, que si qué, que
la visión de Dios. El mundo necesita ver, el mundo necesita conocer a Dios. Lo segundo, ya hemos visto que Federico era un ciego de nacimiento. Lo segundo está en el verso 36. Federico recibe la vista, pero aquí viene algo increíble. Pero desconoce quién era el que le había dado la visión. Vamos a leer. Verso 36 de Juan capítulo 9. Dice, respondió él y dijo, ¿quién es el Señor? Federico, el Señor le hace una pregunta, vamos a leer el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo, Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo él es. Pero si nosotros nos vamos unos versos anteriores, Federico sabía quién era Jesús. Porque él testifica y la gente le pregunta, ¿y quién te dio la vista? Dice, un tal Jesús. Jesús le dio la visión. Aquí estamos entrando en un terreno hipotético. Pero es posible que Federico, y creo que fue así, Federico no estaba consciente realmente quién era Jesús. Yo quiero pensar que Cristo escupe en el suelo, hace barro con sus manos, se lo pone en sus ojos, le da una orden y él va. Es posible que Cristo siguió su camino. Cristo no se quedó, no, Cristo seguramente siguió su camino hacia donde él se dirigía. Porque luego Federico dice, Jesús me dio la visión, pero cuando lo expulsaron, Jesús se le aparece y Jesús le dice, oyó Jesús que le habían expulsado y él le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Porque Federico sabía, no, deja que dice, ahorita, gracias mi hermana, muy eficaz, usted apareció. Federico sabía quién era Jesús, ¿estamos de acuerdo? Él no sabía. Seguramente que Federico había escuchado la fama de Jesús, de las sanidades, de los muertos que había levantado, de aquello, de lo otro. Él sabía quién era Jesús. De hecho, en el momento que Jesús hizo la obra. Pero cuando lo expulsan, no sé si pasaron 24 horas, un día después, no sé, pero luego, cuando lo expulsan y Cristo se acerca, analicemos esto a la luz de la palabra. Jesús se le acerca y Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Federico responde, ¿quién es Señor para que crea en él? Ya Federico sabe que Jesús es Jesús, el grande, el prometido, el que hace milagros, pero ahora como que no lo conoce, dice, ¿y quién es para que crea en él? Significa que Federico sabe que Cristo es el Mesías durante la sanidad, pero ahora dice, ¿y quién es para que crea? Eso significa entonces que Federico tenía al frente al Señor, lo estaba viendo, pero no sabía que era el Maestro. ¿Estamos de acuerdo? No sabía que era el Maestro. Aquí podemos sacar dos lecciones. Una, el hecho de que recibamos un milagro de parte de Dios no significa que realmente le conozcamos. Amén. Federico recibió un milagro, pero no sabía luego que ese era Jesús. Y muchos de nosotros hemos recibido el milagro de la vida. Hemos recibido un milagro en nuestra vida. Sanidad de una enfermedad, un empleo bien remunerado, una casa que no tenemos, un apartamento, un viaje que anhelamos hacer, una esposa, etcétera, etcétera. Siempre hemos recibido de parte de Dios un milagro. Sean cristianos o no sean cristianos. Amén. Pero muchas veces lo recibimos, pero no reconocemos quién hizo ese milagro. Y por eso hay gente malagradecida. Por eso cuando vamos a orar por una persona que no es cristiana,
oremos por ella, por una enfermedad. Yo digo, vamos a orar, pero dígale que Jesucristo es el que la va a sanar. Amén. Porque luego que Cristo la sana, le dan los créditos a una virgen, a un demonio, a una estatua, a un santurrón. Y eso no es correcto. La gente debe entender y debe comprender que Dios es el autor, es el que controla los destinos de la humanidad. Y Él hace lo mejor para nosotros. Porque nosotros no somos capaces de hacer nada bueno. Nada. Amén. Así que el hecho de que, porque mucha gente recibe milagros y dice, Gloria, yo estoy bien mal. Porque el hecho de que recibamos un milagro no significa que estemos bien. No significa que estemos bien. Atención. La segunda verdad, que nuestra experiencia no es completa hasta que le conozcamos cara a cara. Y no por experiencias ajenas o por referencias que nos den. Tenemos que conocerle cara a cara, personalmente, verle a los ojos. La pregunta es, después del milagro que el Señor hizo en su vida, la pregunta es, ¿conoce usted a Jesús? Las iglesias están llenas de gente que dicen ser cristiano, pero realmente no conocen a Jesús. No le conocen. Y la vida del cristianismo, la dinámica del cristianismo consiste en que le conozcamos a Él. Y ese conocimiento se desarrolla a través de una vida de consagración, a través de una vida de oración, a través de una vida de estudio de la palabra. Solo de esa manera. Mire, nosotros tenemos 15 años de casado. 15 años de casado, gracias al Señor. Cuando nosotros nos casamos, ella tenía sus malas costumbres. Dios mío. Yo tenía mi mala costumbre. Así que eso, hermano, fue como un encuentro de dos trenes. Yo era más desordenado, mi esposa era más organizada. Y así una cosa y otra. Y eso nos trajo conflicto. Oye, hermano, los primeros meses, los primeros años, el primer año sobre todo, era difícil. Tuvimos dificultades. Llegamos hasta pelear, hasta caratazo y todo. No, ahí nunca llegamos, hermano. Gloria a Dios. Nunca le levantó la mano a mi esposa, ¿verdad? Gloria a Dios. Le levantó la mano para decir, ¡Gloria a Dios! Y espero nunca hacerlo, porque en el momento que un hombre le levanta la mano a una mujer, hermano, está comprobado que lo vuelve a hacer. Por eso que no deje que su esposo ni nadie le levante la mano. No se lo permite, hermano. Porque eso es garantía de que se va a seguir repitiendo. Está comprobado. Entonces, cuando yo la conocí, y comenzaron los choques. Pero a medida que iba pasando el tiempo, yo le iba conociendo más a ella y ella más a mí. Y así nos vamos conociendo. Ya ella me conoce bien a mí. Me conoce más a mí que yo a ella. ¿Verdad? Pero yo mira, no puede venir. Ella puede venir, hermano, caminando y yo escucho los zapatos de ella. Pueden venir 10 mujeres más. Pero entre las 9 hay una que tiene el paso de ella y esa es mi esposa. Porque ya la sé. Amén. Porque ha habido una relación entre ella y yo. Pues de igual manera, si queremos realmente conocer a Jesucristo, conocer a Dios, tenemos que tener una relación con Él. Hablo a la iglesia. Amén. Hablo a la iglesia. Ahora, para aquel que no conoce a Cristo y quiere conocerle, primeramente necesita, hermano, arrepentirse. Denle un aplauso al Señor. Hoy voy a ser corto. Así que recibió la vista, pero no conocía a la persona que le había regresado la visión. ¿Cuánta gente en nuestras congregaciones? Por eso es que tenemos que preguntarnos
Lo tenemos que formular una y otra vez. Mire, hermano, esto es serio. Créanme, esto es serio. Porque el día que usted se muera, o el día que Cristo venga, cuando se muera se va a encontrar con la espantosa realidad de que usted simplemente fue un religioso y ya usted sabe para dónde va. O cuando Cristo venga se va a encontrar con la sorpresa que todo el mundo se fue, menos usted. Y van a decir, pero yo iba a la iglesia, yo cantaba, yo oraba, yo ayunaba, yo evangelizaba, yo. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Eso no va a ser en el tribunal de Cristo, eso va a ser en el juicio ante el gran trono blanco. Amén. Porque los que no conocen a Dios van a tener que comparecer ante un trono blanco. No va a ser un juicio donde usted va a tener la posibilidad de convencer a Dios, donde usted lleva a su abogado. No, es que en el momento que usted no aceptó a Cristo, en el momento que usted vivió una mentira, ya usted estaba condenado. Usted va al gran trono no a ser condenado. Usted va al gran trono a escuchar la voz del Maestro, del gran Dios Todopoderoso, juez de todo, que va a decir, yo no te vengo a juzgar, ya está juzgado, te vengo a dar la sentencia. Apartado de mí, hacedor de maldad. Señor, no, apartado, no te conozco, fuera, ándele, tómelo. Y será lanzado en el lago de fuego. Eso es lo que dice la Biblia. Yo predico las cosas como lo dice la Biblia. Aquí no vamos a predicar un evangelio medio forrado. Aquí no vamos a predicar un evangelio diluido. Si usted no se arrepiente, se va para el infierno. Así es como escuetamente se lo digo. Ay, no diga eso. Se va la gente y dice, que se vaya por eso. Si al final, hermano, ¿quién es el dueño de la iglesia? Yo. No. Yo no pierdo nada. Pero mi deber es decir las cosas como lo dice la Biblia. Entonces, el problema es que las iglesias, en términos generales, están llenas de creyentes, o mejor dicho, de cristianos, entre comillas, pero más que cristianos, muchos son cretinos. Y lamentablemente están viviendo una religiosidad. Y llegará el día, hermano, que nos vamos a... Bueno, yo espero no, gloria a Dios, que no, Señor. Se van a encontrar con la sorpresa de que vivieron una religiosidad. Porque nunca conocieron al Maestro. Pero si Él me sanó, si Él me ayudó, pero no le conociste. Porque el hecho de recibir un milagro no significa que ya eres sano. Yo diría que el milagro puede ser en un determinado momento como la antesala de lo que Dios quiere hacer. Pero puede ser que ya Dios no pase de allí porque tú no se lo permites. Amén. Esto no se camina ahí. Hermanos, perdido en la oscuridad inmensa, estaba perdido Federico, pero a Federico estamos planteándolo de manera física, no estamos hablando en el sentido espiritual. No veía, imagínenselo ahí, siempre hablaba así, ayúdenme por favor, ayúdenme. Y nunca faltaba un maleante que le hiciera daño. Nunca faltaba alguien que le hiciera daño, que le pusiese la zancadilla, que aquello, que lo otro. En otras palabras, estaba en manos de las demás personas. Qué feo, qué triste, que esa es la realidad del mundo. El mundo se ha dejado llevar de manos del mismo demonio. Hoy el mundo se deja guiar por el diablo, hermanos. Y uno dice, ay, que arrepiéntanse, no se dan cuenta, no se dan cuenta. Porque están muertos, están ciegos. Están muertos y están ciegos. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que la gente celebre matrimonios gays, hombres con hombres, mujeres con mujeres? ¿Cómo es posible que una persona puede matar a sus hijos, uno de 3 años y el otro de 6 años, así como así, matarlos? Y como decía un estudioso de este caso en España,
buscaban y decían, es posible que ellos sintieron cuando el padre les mató. ¿Cómo puede una persona llegar, hermano, a semejante aberración? Y dice, ¡qué malo, qué perverso! Están ciegos. Ellos creen que hacen lo correcto. En el caso de este, sabía muy bien que estaba haciendo lo incorrecto. Pero había algo detrás que lo llevaba a saber. Amén. Eso es lo peor, que sabiendo que es incorrecto lo haces. Y uno dice, ¡qué malo! Merecen el infierno. Pues usted es igualito o peor. Usted quizás no mató a nadie, pero hizo cosas peores que un crimen. Y el diablo carga el mundo, ven, sígueme. Esto, lo otro, y el diablo es el guía. No es el lazarillo de Torme, es el lazarillo de la tormenta. Es un demonio que guía el mundo. El príncipe de este mundo se llama Satanás. ¿Lo sabía? Amén. Por eso que cuando la gente dice, te reprendo, Satanás, te hago, Satanás, estás atado, vamos a matar al diablo para que no vea más guerra. Hermano, eso no funciona. Porque si el diablo lo atara, no sé por qué hay tanta guerra. Y cada vez, entre más lo atamos, más guerra hay. ¿Sabe por qué, hermano? Porque este mundo no lo va a cambiar nadie. Olvídese de estar dando, Señor, cambia la sociedad. Señor, cambia. No lo va a cambiar sus oraciones. Porque las cosas irán de mal en peor. Eso está profetizado. Eso va a suceder. Lo que estamos viendo ya está en la Biblia. Amén. Pero cuando el diablo quiere venir a mi vida, a la vida de mi esposa, donde yo soy la cabeza, ahí el diablo, hermano, no puede llegar. Y ahí yo digo, te vas, Satanás, tú no tienes parte ni suerte aquí. Amén. Amén. Pero eso de que vamos a atar el diablo. No, hermano, el diablo usted no lo puede atar. La única vez que la Biblia nos habla de que el diablo fue atado es en Apocalipsis. Y se fue atado por 1000 años. Y ahí el Señor lo ató hasta que se cumplieron el milenio. Después que el milenio se cumplió, nuevamente fue suelto para hacer de las suyas. Fueron los últimos días del diablo, porque luego si nuevamente lo toma y lo va a destruir. Es la única parte, no encuentro ninguna parte más que el diablo fue atado. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, hermano. Porque cuando hablamos de esta manera, la gente nos mira y nos señala como radicales, como locos, y yo quiero ser loco, pero no es esa clase de loco. Entonces hay que tener cuidado. Gato, Satanás. Puede venir una enfermedad en mi vida. Y digo, te reprendo enfermedad, tú no tienes parte en mi cuerpo y te vas. Y se tiene que ir. En el nombre de Jesús. Y finalmente, primero decíamos que era un ciego de nacimiento. Segundo, que recibe la visión, pero desconocía a quién le había dado la vista. Hermano, Dios quiera que usted sepa que Jesús es el que le dio vida y vida en abundancia. Amén. Amén. ¿Lo sabía usted? Amén. Porque puede ser que Jesús le está hablando y usted no se da cuenta que es él el que le está hablando. Y algunos nos hacemos los tontos. Fulano debe estar aquí, esa palabra era para él. Es para ti mismo, hombre, no te hagas. A veces Jesús nos está hablando, hermano. Nos está hablando. Si tan solo fuera así, ok, pero es que ni se dan cuenta que Jesús está hablando ni que lo tienen al frente. Dice la Biblia que este joven respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Si supuestamente hace unos momentos te sanó y sabe que el que te sanó era Jesús, el famoso profeta, el famoso maestro, el que levantaba a los muertos. ¿Cómo ahora dice quién es? Simplemente una respuesta. No sabía que el que tenía al frente era Jesús. Y lo tercero, dice que este hombre no conocía a Jesús. Pero luego, y esta es la última parte, dice, creyó sinceramente. Mire, hermano, hay que conocer a Jesús, pero también hay que creerle para que el ciclo de la salvación se cumpla. Porque el conocerle no es suficiente.
Cuando yo hablé de conocimiento, de conocerle, hablé de dos maneras. Uno, para nosotros los cristianos, que ya le conocemos, pero que cada día le seguimos conociendo más y más. Amén. Amén. Pero hablando en cuanto desde una perspectiva evangelística, usted y yo, perdón, usted que no conoce a Cristo, necesita conocerle, pero también necesita creer. Y lo vamos a ver. Miren lo que dice el verso 38. Ahí mismo en Juan capítulo 9. Respondió 37. Le dijo Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor. ¡Aleluya! Él le conocía. No le conocía en ese momento. No le conocía en ese momento. Porque si lo hubiese conocido, seguramente hubiese creído. Pero Cristo, para estar seguro, le dice, ¿sabe quién habla contigo? Claro, no para estar seguro, ya él lo sabía. Y dice, no, Señor, ¿quién eres? Yo soy el Cristo. Dice, ¿crees? Dice, creo, Señor. Y creyó. Es necesario creer. Sinceramente, este hombre experimentó dos niveles de fe. La fe que sana y la más importante, la fe que nos introduce en el camino de la salvación y el conocimiento de quién es Jesús. Primera fe, la fe de sanidad. Al principio, en el verso, en el capítulo 9, en los versículos 6 en adelante, él va a tener una experiencia con Jesús. Pero todo indica que no lo vio, pero sí sabía que era Jesús. Amén. Y mire, hermano, él creía. Él creía. Y yo lo prediqué el domingo antepasado también, ¿se acuerdan? Y yo dije que todo el mundo cree. Eso de que estamos muertos, nuestro delito y pecado es cierto. Pero en nosotros, hermano, hay algo que nos lleva a creer en algo. Por eso que el hombre se mete a adorar imágenes, a adorar animales, a adorar hombres, aquello, lo otro. ¿Por qué? Porque necesitan creer en algo. Porque están decepcionados y necesitan creer en algo. Los indios, los que están en el Amazonas, ellos necesitan creer en algo. Algo los lleva a creer. Ellos no hacen una imagen de madera y sacrifican a una persona porque le subió así como así. No es porque creen en algo, ¿sí o no? Que creen correctamente a otra cosa, pero creen. Aquellos atenienses, cuando Pablo fue a predicar, ahí tenían muchos dioses, pero por si de repente se escapaba uno que desconocían, pusieron al Dios no conocido. Y Pablo le dice, pues a ese Dios que ustedes no conocen, a ese es el que yo les vengo a predicar. Y ese no es de forma como el que ustedes tienen, a Apolo, a Neptuno, a Mercurio. No, el mío es real, es verdadero, vive en mí. Y dice que algunos creyeron. Y esos algunos que creyeron, pues eran muy cristianos, menos judíos, eran gentiles. Y estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo un muerto pudo creer? Porque Dios en su misericordia, hermano, produjo en ellos esa necesidad. Amén. Amén. Así que este hombre, seguramente judío, tenía conocimiento de las leyes. Así que creyó. Y porque creyó, el Señor hizo el milagro. Hizo el milagro. Y si no hubiese creído, ¿y por qué Dios no? Él es soberano y hace lo que se le dé la gana, hombre. Pero supongo que creyó. Ahora, hermano, ¿qué sucede? Que hubo otra fe. Hubo una fe que lo introdujo en el camino de la salvación. La primera fe, muchos tienen esa fe seguramente. Yo conozco gente, y posiblemente usted sea uno de esos, que tienen fe, hermano, cuando la están pasando pero mal. Estoy hablando de alguien que no conoce a Jesucristo. La está pasando mal. Le detectaron un cáncer. Te dan un mes de vida. Ay, hermano, no es cristiano. Ese día se convierte. Ahora la pregunta es, ¿realmente se convirtió?
yo casi me atrevo a asegurar que no se convirtió, sino que simplemente tuvo fe para recibir un milagro. Amén. La gente dice, ay, recibió un milagro, gloria a Dios que se convirtió. No se convirtió, recibió un milagro, porque ese mismo que recibió el milagro, después se va al mundo nuevamente. Significa que nunca tuvo una experiencia con Jesús. Amén. La fe no es suficiente como tal. Es necesario confesar, hermanos, porque el acto el acto de creerle a Dios tiene que ser manifestado por obras. No es que hay que hacer obras para ser salvo, sino manifestar esa fe por obra. La fe no es suficiente, no es suficiente. Yo tengo fe. Ah, ¿tú tienes fe? Muéstramela por tus obras, pues. Amén. No, yo tengo fe que si me tiro este edificio, yo no me mato. Qué lindo decirlo, tírese. Tírese, no se tira, porque no tiene fe, mentiroso. Todo el mundo dice que tiene fe. Yo tengo fe, el otro tiene fe. Pues muéstrame tu fe. La fe necesita ser confesada, hermano. En otras palabras, la fe tiene que ser puesta por obra. Vámonos a Santiago. Vámonos a Santiago. Después del libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tienes obra? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Ves? Yo puedo tener fe y no estoy negándolo, pero tú me tienes que demostrar esa fe. Y esa fe se demuestra a través de ¿qué? De la obra. Este hombre, Federico, creyó. Y no simplemente creyó, sino que puso en evidencia que realmente no solamente había conocido a Jesús, sino que había creído en Jesús. Romanos 19. Romanos 19, mire lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Que si confesare. Este hombre no conocía a Jesús a pesar del milagro, pero luego le conoce cara a cara. Y después que le conoce, Jesús le pregunta, ¿crees? Y dice, Señor, creo. Lo confesó. Lo confesó. El hombre no simplemente creyó, sino que confesó, porque el acto de adorarle significaba que Jesús se convertía en el Señor de su vida. Y finalizamos con Juan, donde estamos, capítulo 9. Y dice el verso 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Eso ahí, hermano, le adoró, significa que Federico entregó todo a él. Mire, para un pagano, arrodillarse y adorar cualquier tontería, eso era pan de cada día. La Europa de aquella época, el Asia de aquella época eran paganos. De hecho, el Imperio Romano fue destruido por paganos. Pero para un judío, fuera Sanedrín, fuera sacerdote, fuera fariseo, saduceo o lo que fuera, para un judío arrodillarse y adorar a alguien, a un ser humano que no era un ser humano normal, y adorarle era pecado. Pero este hombre judío adoró a Jesús. Eso significa que él había creído que Jesús era el Mesías y le aceptó en su vida. Esa es el verdadero paso de una conversión. Amén. No simplemente ver, sino creer. Y no simplemente creer, sino confesar. Porque que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios nos levantó de los muertos, serás salvo.
Tú no eres salvo ni yo soy salvo por obras. Eso debe quedar claro. No somos salvos por obras. Amén. Amén. Concluyo con la siguiente reflexión. La humanidad está perdida, ciega, muerta en sus delitos y pecados. Véalo así, hermano. No vea a la persona que usted la analiza como una persona normal. No vaya a analizar a la persona, mírenlo como un ciego, alguien que no entiende nada. Tiene que ver una intervención gloriosa y maravillosa, como ha sucedido, y así yo espero que sea en cada uno de nosotros. Porque usted y yo no estamos aquí como el producto de nuestras obras. Estamos aquí porque Dios nos trajo. Porque Él se manifestó en un determinado momento. Y su luz nos alumbró. Y nosotros, hermanos, perdidos en esa oscuridad inmensa, vimos la luz. Y en medio de esa luz, vimos nuestra condición. Y dijimos, yo no quiero ser así, Señor. Y decidimos aceptarlo. Pero habrá otros que aunque estén en medio de la luz, y la luz le alumbre, la luz de Dios le alumbre, hermanos, no se quieren arrepentir. Amén. La humanidad está perdida, ciega, muerta en su delito y pecado. Solo la misericordia de Dios, su soberanía y amor, es capaz de intervenir y permitirle que vea su condición el hombre y se arrepienta. Y Jesús se convierte en su Señor, Salvador de sus almas. Hermanos, necesitamos vivir de verdad para Dios. Si usted, mire, no lo haga aquí si no quiere. Pero pregúntese si realmente usted